La lluvia no había parado durante 3 días. El cielo permaneció oscuro como si también fuera de mañana. En las afueras de un tranquilo pueblo alienígena, una mujer alienígena se arrodilló junto a una pequeña tumba recién cavada. Su ropa estaba empapada. Sus manos temblaban. A ella no le importó. Ella ya no tenía motivos para preocuparse. Su nombre era Al-Ra, y el nombre escrito en la tumba era Kiri, su hijo. LRA presionó su frente contra el suelo húmedo. Lo siento, susurró. Su voz se quebró con cada palabra. No fui lo suficientemente fuerte para protegerte. La tumba era diminuta, demasiado diminuta, del tamaño de un niño pequeño. A su alrededor, los demás aldeanos hacía tiempo que se habían marchado. Algunos ofrecieron palabras amables. Algunos solo tienen compasión. Nadie se quedó. Nadie sabía qué decirle a una madre que lo había perdido todo. Pero alguien seguía observando. A lo lejos, oculto tras espesos árboles y niebla, un hombre permanecía en silencio. Su nombre era Jack. Había estado allí durante horas. Su abrigo estaba empapado y sus botas estaban hundidas en el barro. Sus ojos nunca se apartaron de la mujer junto a la tumba. Él sabía algo que ella no. El niño enterrado en esa tumba no estaba realmente allí. Ra había hecho la tumba ella misma. Después de días de búsqueda en las montañas, encontró una prenda de ropa de su hijo manchada y rota entre los restos de un deslizamiento de tierra. Ningún cuerpo, solo el pequeño zapato y la sangre. Ella había rogado a los buscadores que siguieran buscando, pero se dieron por vencidos. Las rocas aplastaron todo lo que le dijeron. Nadie podría sobrevivir a eso. Entonces hizo una tumba para lo que tenía. Un zapato, un trozo de tela y su última esperanza. Jack había llegado a este planeta para comerciar. Pero cuando llegó la tormenta, se refugió en las montañas. Fue entonces cuando encontró al pequeño niño extraterrestre, herido de frío, apenas respirando, medio enterrado bajo los escombros. El niño se había aferrado a la vida. Jack no sabía qué hacer al principio. Él no era de este mundo. No hablaba bien el idioma alienígena, pero no podía dejar que el niño muriera. Así pues, llevó el pequeño cuerpo a través de la nieve y el viento hasta su cabaña. Él hizo un fuego. Envolvió al niño en mantas. Día tras día, luchó para mantener vivo al niño. Él ni siquiera sabía el nombre de la niña hasta que ella lo susurró mientras dormía. Kiri. Ese nombre golpeó a Jack como una piedra. Más tarde, cuando le preguntó a un comerciante local sobre un niño desaparecido llamado Kiri, el hombre le contó la triste noticia. Ella murió en las montañas. Su madre la enterró hace unos días. Pero Jack sabía que eso estaba mal. Kiri estaba vivo. Débil, pero vivo. Él la había salvado. Entonces, ¿por qué seguía escondido? Porque la madre parecía rota. Jack no sabía cómo reaccionaría ella. ¿Le creería o lo culparía por llevarse a su hija? El pueblo no confiaba en los humanos y Jack era un extraño. Había intentado escribir un mensaje, había intentado hablar con un traductor, pero algo siempre lo detenía. Ahora, mientras el LRA lloraba bajo la lluvia, Jack apretaba los puños. Ya no podía mirar más. De regreso en su cabaña, Kiri estaba esperando. Ella había comenzado a sentarse y a comer alimentos blandos. Sus grandes ojos todavía parecían asustados a veces, pero se estaba recuperando. Cada vez que Jack entraba en la habitación, ella sonreía un poco, pero siempre decía una palabra antes de dormir. Mamá. Jack bajó la cabeza. Ya no pudo guardar el secreto. Dio un paso fuera de los árboles, luego otro, pero antes de que pudiera gritar, algo sucedió. Ra se puso de pie lentamente, su cuerpo temblaba. Colocó una sola flor sobre la tumba, una flor azul suave que solo florecía durante las tormentas. Sus labios temblaron. Ella susurró algo en su lengua materna. Jack no podía entenderlo. Pero no le hizo falta. Él vio el significado en sus ojos. Ella se estaba despidiendo. El corazón de Jack se apretó.
Abrió la boca para hablar, pero una voz salió por su auricular. Un sonido suave. La voz de un niño. Papá. Era Kiri. Ella estaba despierta, buscándolo. El LRA no escuchó la voz. Ella ya se había dado la vuelta y caminaba lentamente de regreso al pueblo, cada paso pesado. Jack se quedó congelado. Había esperado demasiado tiempo. Pero mañana ya no esperaría más. Mañana traería la verdad y el niño. El recuerdo de ese día nunca abandonó la mente del LRA. La perseguía cada segundo. Cada vez que parpadeaba, lo volvía a ver. El cielo estaba lleno de pesadas nubes grises. Los truenos retumbaban en la distancia y vientos fuertes danzaban entre los árboles del bosque. Pero la pequeña Kiri, su hija, estaba jugando en la orilla del río, riendo como siempre lo hacía. Sus pequeñas manos alcanzaron piedras brillantes en el agua poco profunda y su risa resonó como campanas. No muy lejos, Kiri. El LRA había advertido desde el campo, recogiendo frutas silvestres para la cena. La lluvia viene. Kiri se giró y saludó. Estoy bien, mamá. Entonces sucedió. Al principio el suelo tembló un poco. Los pájaros se dispersaron entre los árboles. Los animales se quedaron en silencio. Luego vino un sonido fuerte y crujiente. La montaña sobre ellos gimió como si estuviera despertando de un largo sueño. Los ojos del Ra se abrieron de golpe. Un deslizamiento de tierra. Kiri, gritó ella, dejando caer su canasta y corriendo. Pero ella estaba demasiado lejos. Las rocas y la tierra cayeron como una cascada furiosa. Enormes rocas rodaron. Los árboles se rompieron. La tierra misma se desgarró. Ella corrió, gritando el nombre de su hija. El polvo llenó el aire, asfixiándola. El cielo se volvió marrón. Llegó al borde del camino caído y se quedó congelada. El lugar donde Kiri había estado hacía apenas unos segundos había desaparecido. Una espesa capa de tierra y rocas ahora lo cubría todo. No, susurró el Ra, cayendo de rodillas. Cavó con las manos desnudas, con los dedos sangrantes, llamando una y otra vez el nombre de su hija. Otros del pueblo vinieron corriendo. Ayudaron a cavar. Buscaron durante horas, pero la tierra se había tragado el agujero de su hijo. Lo único que encontraron fue un pequeño zapato roto y manchado. El LRA gritó cuando lo vio. Ese fue el último día que el LRA sonrió. Al otro lado de la montaña, ese mismo día, un carroñero humano llamado Jack buscaba minerales raros en los bordes de la tormenta. Él no buscaba problemas, solo intentaba ganarse la vida en un planeta que no era su hogar. No tenía idea de lo que acababa de pasar cerca. Pero mientras escaneaba con su equipo, su dispositivo emitió un pitido. Forma de vida. Detectada. Débil, pequeño, enterrado. Pensó que era un fallo. Pero el pitido continuó. Jack siguió la señal, trepando árboles caídos y terreno accidentado. Llegó a una parte de la montaña que parecía recientemente destruida. Las rocas aún humeaban por el calor y la presión. El viento aullaba, pero la señal se mantuvo fuerte. Entonces lo vio. Movimiento. Solo un dedo apenas sobresalía de debajo de los escombros. Jack dejó caer su bolso y corrió hacia adelante. «Cree, CRE», gritó, esperando que hubiera alguien más cerca. No hay respuesta. Cavó rápido, sin pensar en la seguridad. Empujó las rocas a un lado y la tierra voló por todas partes. Entonces vio su rostro, pálido, cubierto de polvo, sin respirar. Una pequeña niña extraterrestre, de no más de 5 años. Las manos de Jack temblaron. Comprobó si había señales de vida. Un latido débil, cada vez más lento. No, 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 murmuró Jack, levantándola en sus brazos. Quédate conmigo, la envolvió en su abrigo y corrió, sin regresar al pueblo. Ni siquiera sabía dónde estaba el pueblo. Corrió hacia una cabina de transbordador escondida en lo profundo del bosque. Se necesitaron horas para llegar a la cabaña.
El niño ardía de fiebre. Ella tosió una vez, luego otra vez. Jack hizo fuego, calentó agua y utilizó todos los conocimientos de primeros auxilios que tenía. Él no conocía su especie. No conocía su idioma, pero ella era una niña y él no iba a dejarla morir. Se quedó a su lado durante 3 noches. Ella apenas se movió. Pero en la cuarta noche, sus ojos se abrieron de golpe. Jack suspiró aliviado. «Estás a salvo ahora», susurró. Ella lo miró débilmente. Sus labios se movieron. Ella dijo una palabra: «Mamá». El corazón de Jack se rompió. Él aún no sabía su nombre. Él no sabía que ella tenía una madre que lloraba todos los días pensando que su hijo estaba muerto. Él solo sabía que ella estaba viva gracias a él. De regreso al pueblo, Ra se sentó en silencio. Los aldeanos intentaron consolarla. Algunos trajeron comida. Algunos ofrecieron oraciones, pero ninguna ayudó. Ella dejó de hablar. Ella dejó de comer. Todos los días regresaba a la pequeña tumba que había hecho para su hija, colocaba flores silvestres a su lado y hablaba con la tierra. «Te extraño», susurró. «Espero que no te haya dolido». Ella no sabía que a kilómetros de distancia, su hijo estaba respirando, sanando, esperando, y Jack ahora enfrentaba un problema. ¿Qué haría él cuando ella estuviera completamente despierta? ¿Qué diría si ella preguntara por su madre? Él era un extraño aquí, un humano entre extraterrestres. No tenía derecho a quedarse con la niña, pero tampoco tenía idea de cómo devolverla sana y salva. El planeta no fue amable con los humanos. Había visto a otros viajeros ser atacados simplemente por alejarse demasiado. Pero Jack no tenía miedo por sí mismo. Tenía miedo por la niña. Él la miró mientras ella dormía. «Encontraré una manera», susurró. «Prometo». La cabaña era vieja y estaba escondida en lo profundo de las montañas, cubierta de musgo y rodeada de árboles altos y fríos. El viento aullaba a través de las grietas de las paredes, pero dentro hacía calor. Jack había construido la cabaña él mismo durante su primer año en este mundo alienígena. No era grande, pero tenía todo lo que necesitaba: herramientas, suministros, calor y ahora una pequeña cama cerca de la chimenea donde un niño extraterrestre dormía bajo gruesas mantas. Kiri todavía parecía débil, pero el color estaba volviendo a sus mejillas. Sus pequeñas manos, antes frías y rígidas, ahora se curvaban alrededor de un paño suave que Jack le había dado. Ella lo agarró como si fuera un tesoro. Jack estaba sentado cerca limpiando un cuenco. Le había preparado sopa otra vez. Era lo único que se le ocurría hacer. Él no era padre. Ni siquiera estaba acostumbrado a estar rodeado de niños. Pero él había visto la forma en que ella lo miraba cuando se despertó. Primero miedo, luego confusión, luego confianza. Ahora, cada vez que él salía de la habitación, ella se quedaba mirando la puerta hasta que él regresaba. Ella no hablaba mucho, solo palabras cortas en su idioma. Pero una palabra salió una y otra vez. «Mamá». El pecho de Jack se apretaba cada vez que ella lo decía. Él no se lo había dicho. Aún no. ¿Cómo pudo? Esa mañana, Jack salió a buscar agua. La nieve se había derretido un poco y una luz fresca brillaba entre los árboles. Llenó su jarra en el arroyo y luego se quedó congelado. Oyó un sonido, suave, gentil, una voz. Era Kiri dentro de la cabina. Jack se apresuró a volver. Ella estaba sentada, con sus pequeñas piernas colgando sobre la cama, tarareando una canción de cuna. No estaba en lenguaje humano, pero Jack sabía lo que era. Una canción de madre. Ella debe haber escuchado a LRA cantarlo antes. Jack tragó saliva con fuerza. ¿Recuerdas la canción?, preguntó suavemente. Kiri lo miró y sonrió. Mamá lo cantó. Jack se arrodilló a su lado. Tu mamá es especial, ella te ama mucho. Kiri parpadeó. Ella se ha ido. Jack miró hacia abajo. No sabía cómo decir la verdad. No pudo decirle que la creían muerta,
que su madre lloraba todos los días ante una tumba que no contenía su cuerpo, así que permaneció en silencio por ahora. Más tarde ese día, Jack se conectó a su viejo escáner y abrió un mapa. Encontró nuevamente la ubicación de la aldea extraterrestre. No estaba lejos, una caminata de 2 horas, si el clima lo permitía. Lo marcó en un papel y lo dobló y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. Se quedó en la puerta de la cabaña, mirando fijamente los árboles. No podía ocultar a Kiri para siempre. Ella necesitaba a su madre, pero el miedo seguía atrayendo a él. ¿Le creerían los aldeanos? ¿Se llevarían a Kiri y no le permitirían volver a verla nunca más? ¿Pensarían que la había secuestrado? Entonces oyó algo detrás de él. «Papá». Él se giró. Kiri estaba de pie junto al fuego, envuelto en una manta y con los ojos muy abiertos. Ella le había llamado papá. El corazón de Jack se congeló. Él se acercó y se arrodilló. «¿Por qué me llamaste así?» Kiri parecía confundido. «Tú te quedas. Tú me alimentas, me abrazas cuando lloro». La garganta de Jack se cerró. «No eres papá». Jack tomó su pequeña mano entre las suyas. «No, no soy tu papá, pero me quedaré contigo todo el tiempo que me necesites». Ella asintió lentamente y luego lo abrazó. Jack la abrazó con fuerza y miró fijamente el mapa doblado en su abrigo. Quizás ya era hora. A la mañana siguiente, Jack preparó una pequeña maleta. Solo comida, medicinas y ropa de abrigo. Kiri llevaba una de sus viejas camisas atada alrededor de su cintura y una manta como capa. «¿A dónde vamos?», ella preguntó. «Para ver a alguien», dijo Jack. «Alguien muy especial». Kiri inclinó la cabeza. «Mamá». Jack no respondió. Él solo sonrió. La caminata fue lenta. Kiri todavía estaba débil, por lo que Jack la cargó la mayor parte del camino. La nieve crujía bajo sus botas y la niebla se enroscaba alrededor de los árboles como fantasmas. Cada vez que la miraba, se preguntaba cómo reaccionaría su madre. Él no sabía qué pasaría. Solo esperaba que fuera bueno. Esa noche, se detuvieron cerca de una colina a las afueras del pueblo. Jack podía ver los tejados a lo lejos. Las linternas brillaban en la oscuridad y el humo se elevaba de las chimeneas. Kiri estaba dormida en sus brazos, con la cabeza apoyada contra su pecho. Entonces vio movimiento, una figura sola, parada junto a una pequeña tumba bajo la lluvia. Era Al-Ra de nuevo. Jack dio un paso atrás y se escondió detrás de un árbol. Su corazón latía con fuerza. Ella todavía estaba visitando la tumba, todavía llorando, todavía creyendo que su hijo se había ido para siempre. Jack miró a Kiri. Su respiración era lenta y pacífica. Luego volvió a mirar a Al-Ra. Ya era hora. Mañana entraría en ese pueblo. Mañana todo cambiaría. El LRA ya no se sentía vivo. Caminaba por el pueblo como una sombra, silenciosa, hueca y fría. Sus ojos, que una vez eran brillantes, ahora estaban apagados. Su piel había perdido su brillo. La gente susurraba mientras ella pasaba. Ella todavía visita la tumba todas las noches. Ella no come. Ella habla al aire como si su hijo todavía estuviera allí. Algunos sintieron lástima. Algunos se mantuvieron alejados, pero nadie ayudó. Nadie comprendió el dolor de una madre que había enterrado a su hijo con sus propias manos. Cada noche, Ra regresaba al mismo lugar, la pequeña tumba bajo el árbol llorón. Ella ya no habló más. Ella simplemente se arrodilló allí, trazando el nombre Kiri con sus dedos. La lluvia empapando su ropa, los labios demasiado cansados para llorar. Pero algo dentro de ella había cambiado. El dolor se había vuelto agudo. Una mañana, Ra estaba parada en la plaza del pueblo, mirando fijamente a un grupo de extraños. Eran comerciantes de fuera del mundo, tanto humanos como extraterrestres. Un humano llamó su atención. Un hombre alto, con una espesa barba, que reía con un comerciante. Sus ojos se entrecerraron. Un humano. Su corazón latía más rápido. Desde la muerte de Kir,
Ella había comenzado a sentirlo. Algo no estaba bien. El instinto de una madre. Un susurro en sus huesos. ¿Qué pasaría si el niño no muriera? Había enterrado un zapato, no un cuerpo. Había visto sangre, pero no suficiente. ¿Pudo alguien haber encontrado a su bebé? No. Nadie ayudaría a un niño extraterrestre moribundo. No, a menos que fuera un humano. Había oído rumores, extraños. Un viajero humano solitario fue visto cerca de las montañas aproximadamente al mismo tiempo que su hijo desapareció. Había construido una pequeña cabaña. Él rara vez venía al pueblo. Nadie sabía qué estaba haciendo allí arriba. Los ojos del Ra se fijaron en el humano barbudo. Tú, dijo ella suavemente. Él se volvió confundido. ¿Yo? Viniste de las montañas. El hombre arqueó una ceja. Hace unos días. ¿Por qué? Ra dio un paso al frente. Su voz era baja y temblorosa. Viste a un hombre humano alto y de cabello oscuro viajando solo. El hombre se encogió de hombros. Quizás se cruzó con alguien. No puedo asegurarlo. Llevaba un niño. El hombre frunció el ceño. Ni idea. LRA apretó los puños. La multitud la miró fijamente. Se dio la vuelta y se alejó, pero algo en su interior se quebró. Necesitaba respuestas. Esa noche, se reunió con los guardias de la aldea. Quiero un grupo de búsqueda, dijo. Quiero volver a las montañas, negó con la cabeza el capitán de la guardia. Ya hemos registrado ese lugar, la tormenta. Mi hijo podría seguir vivo. La vi en un sueño. El capitán suspiró. Los sueños no cambiarán lo que encontramos. Necesitas descansar. Por favor, vete a casa. LRA golpeó sus manos sobre la mesa. Si no me ayudas, iré solo. El capitán se quedó frustrado. Suficiente. El humano del que hablas y hemos escuchado rumores. Está ocultando algo, pero no hay pruebas. No provoques problemas. Ra se fue en silencio. Pero su mente estaba hirviendo. A la mañana siguiente, apareció un aviso en el pueblo. Recompensa ofrecida por información sobre un viajero humano de las montañas. Cualquiera que tenga conocimiento de sus actividades debería hablar con el LRA inmediatamente. Los aldeanos quedaron conmocionados. ¿Está acusando a un humano de secuestro? ¿Se ha vuelto loca? Algunos pensaron que finalmente había perdido la cabeza. Pero esa noche llegó al LRA una anciana. Lo vi una vez, dijo la mujer. Hombre alto, humano. Pasó por el pueblo hace semanas. Llevaba un bulto en la espalda, algo pequeño, como un niño envuelto. El LRA se quedó paralizado y con la respiración atrapada en la garganta. ¿A dónde fue? Él no habló, solo asintió y caminó hacia el norte, hacia las colinas. Al mismo tiempo, Jack estaba sentado cerca de la chimenea en su cabaña, sosteniendo la pequeña mano de Kir. Ella había dibujado algo en un trozo de tela, una figura de palitos con otras dos al lado. Uno tenía orejas largas como las de ella. El segundo tenía el pelo desordenado como Jack. El tercero era más grande y sonriente. Señaló el dibujo. Soy yo. Ella se rió. Sí, papá. ¿Y esto? Preguntó señalando al grande y sonriente. Ella parecía seria. Mamá. Jack asintió. Mañana la encontraremos. Los ojos de Kir se iluminaron. Pero afuera el viento traía un sonido nuevo. Pasos. El LRA venía solo. Con los ojos llenos de furia, sus manos agarrando una rama afilada como si fuera un arma. Su mente estaba salvaje de dolor y esperanza. Si este humano tuviera a su hija, la aceptaría de vuelta. Si él mentía, ella no sabía qué haría. El cielo estaba rojo con la luz del amanecer cuando Jack abrió la puerta de su cabaña. Había empacado una pequeña bolsa que solo contenía comida, medicinas y ropa de abrigo. Hoy era el día en que traería a Kiri a casa. La devolvería a la madre que lloraba la pérdida de un hijo que aún no había muerto.
Pero Jack no lo sabía. Ya lo estaban vigilando. Ra se agazapó entre los árboles, con los ojos muy abiertos y el corazón acelerado. Ella lo vio salir. El mismo humano que había visto una vez antes en el pueblo, cuando estaba de paso. Y ahora allí estaba él, en plena naturaleza, saliendo de una cabaña con un niño pequeño, su hijo, Kiri. El LRA casi gritó, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Ella se agarró al árbol que estaba a su lado. El niño estaba vivo. Vivo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Ella quería correr hacia adelante y gritar el nombre de su hija, pero su dolor ahora se había convertido en otra cosa. Miedo. ¿Por qué el humano había mantenido a Kiri oculta? ¿Por qué no la había devuelto? ¿Y si la hubiera tomado a propósito? El aviso de recompensa había llegado a oídos equivocados. Algunos guardias que ya sospechaban de Jack habían seguido al LRA en secreto. Cuando la vieron vigilando la cabaña, actuaron rápido. 3 de ellos salieron furiosos del bosque. «Consíguelo, humano». Jack apenas tuvo tiempo de darse la vuelta antes de que el primer guardia lo derribara al suelo. Kiri gritó. Jack gritó, «Espera, déjame explicarte». Pero otro guardia le agarró los brazos y se los retorció detrás de la espalda. Kiri lloró y trató de correr hacia él, pero uno de los guardias la levantó bruscamente. «No, papá. Papá». El LRA se adelantó rápidamente, con los ojos puestos en su hija. «Kiri, Kiri». El niño se giró y sus miradas se encontraron. «Mamá». Esa palabra hizo que todo se detuviera por un momento. Ra cayó de rodillas. Su corazón dejó de latir. Su hijo no era un fantasma, ni un sueño, ni un recuerdo. Ella era real. Kiri se acercó a ella. «Mamá». Pero los guardias no se detuvieron. Jack fue arrastrado hacia un vehículo, con las muñecas atadas y la cara presionada contra la tierra. Él no peleó. «La encontré», gritó Jack. «No la tomé. La salvé». «Silencio, humano», espetó un guardia. Ella habría muerto si no la hubiera sacado de las rocas. Ra se quedó congelada. Su hija la abrazó mientras lloraba. «No le hagas daño. No le hagas daño a papá». La plaza del pueblo estaba llena cuando regresaron. La gente se reunió para ver qué había sucedido. Los rumores ya se habían extendido. Atraparon al humano. Él tomó al niño. Quizás sea un criminal. El LRA siguió detrás, abrazando fuerte a Kiri. El niño no paraba de llorar. Jack fue empujado al centro de la multitud. El guardia estaba a su alrededor. El LRA dio un paso adelante. «¿Es este el hombre?», preguntó el anciano del pueblo. Ra asintió lentamente. Lo encontraron viviendo en el bosque con su hija. El LRA no habló. Ella simplemente se quedó mirando a Jack. Jack la miró a los ojos. Su voz era tranquila pero cargada de dolor. «Yo no la robé». «Entonces, ¿por qué no la devolviste?», el anciano preguntó. Al principio no sabía quién era ella. Ella fue enterrada bajo una roca mientras moría. Solo la escuché susurrar su nombre. Días después, el anciano frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué no viniste con nosotros?». «Lo intenté. Pregunté por ahí. No quería asustarla. No quería perderla». «Ella no es tuya», dijo el guardia fríamente. «Lo sé», susurró Jack. «Pero yo la amaba tal como era». Kiri tiró de la mano de su madre. «Mamá, él me salvó. Él me dio sopa. Él hizo fuego. Él se quedó». El LRA cayó de rodillas. Ella abrazó a Kiri con fuerza. «Creí que te había perdido», susurró. «Enterré tu zapato». Kiri asintió. Tenía frío, pero él me encontró. Él me llevó. Los aldeanos guardaron silencio. Nadie había oído jamás que un ser humano arriesgara tanto por uno de los suyos. Especialmente no un niño. Especialmente cuando nadie estaba mirando. El anciano miró a Jack. «Déjalo ir». Los guardias dudaron. El LRA finalmente se puso de pie. Su voz era tranquila pero firme.
Él no es el villano. Él es la razón por la que sostengo a mi hija. Los guardias fueron liberados. Jacobo se frotó las muñecas, haciendo una mueca. Kiri corrió a sus brazos, llorando. Lra se acercó más. Se quedaron así por un largo momento. Madre, niño y el extraño que se convirtió en protector. Finalmente, LRA susurró, ven a casa con nosotros. Solo por esta noche. Jack la miró inseguro, pero Cari tiró de su manga. Por favor, asintió. No como un prisionero, no como un extraño, sino como el hombre que rescató a un niño de la tumba. Lra se sentó en silencio, mirando el fuego danzar en su pequeña casa de piedra. Kiri yacía dormida en una cama suave cercana, su respiración tranquila y constante. Estaba envuelta en mantas cálidas y sostenía un pequeño animal de peluche que otro niño le había regalado. Sus mejillas estaban rosadas. Su rostro parecía pacífico. El LRA no podía dejar de mirarla. Durante muchos días había visitado una tumba. Durante muchas noches, lloró hasta quedarse dormida, susurrando el nombre de su hija al viento. Y ahora estaba en casa, viva, real. Tocó suavemente el cabello de Kir, sus dedos temblaban. Las lágrimas llenaron sus ojos, calientes y pesadas. Ella presionó su frente contra la de sus hijas, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Perdóname, susurró. Me rendí demasiado pronto. En un rincón de la habitación, Jack permanecía torpemente de pie, sin saber si debía estar allí. Había rechazado la oferta de pasar la noche 3 veces, pero Kiri le había rogado. Por favor, papá, no me dejes. El LRA lo miró entonces. ¿De verdad lo miraste? No como un extraño, no como un ladrón, sino como el hombre que mantuvo con vida a su hijo. La protegiste, dijo LRA suavemente. Ella te llama papá. Jack asintió. No se lo pedí, pero tampoco se lo impedí. Ahora, de pie en la misma habitación, Jack observó el reencuentro de madre e hijo y se sintió como un extraño. Se giró para irse, pero Lra habló. Espera, hizo una pausa. Quédate, dijo ella. Por favor. Jack se giró lentamente. No sé las palabras adecuadas, dijo. Pero sé que te quiero aquí. Más tarde esa noche, Lra sentó 2 tazas de té en la mesa pequeña. Jack se sentó frente a ella, luciendo incómodo. Sus ojos estaban cansados, sus manos ásperas por días de viaje. No tenías que hacerlo, dijo Lra, mirando fijamente su taza. Jack miró hacia arriba. No la conocías. Podrías haberte ido. Dejarla allí. Jack asintió lentamente. Lo pensé. Lra parpadeó, sorprendida por su honestidad. Pero no pude. Ella era solo una niña. Herido, asustado, enterrado en la tierra. ¿Cómo podría alejarme? Lra tragó saliva con fuerza. Ella lloró por ti, continuó Jack. Todas las noches. Mamá, decía una y otra vez. Lra se cubrió la boca y las lágrimas volvieron a brotar. No sabía tu nombre. No sabía en quién confiar, pero la mantuve a salvo. Le di comida. Le enseñé a sonreír de nuevo. Ella todavía llora mientras duerme. LRA susurró, pero ahora ella también sonríe. Se sentaron en silencio por un rato, escuchando el crepitar del fuego. Entonces el LRA dijo algo inesperado. Ella te llamó papá. Jack asintió. ¿Quieres que pare? Jack miró hacia el fuego. No lo sé. Ella te ama, dijo Lra. Yo también la amo, susurró Jack. A la mañana siguiente, Kiri corrió por el pueblo como si nada hubiera pasado. Otros niños la saludaron con sorpresa y alegría. Los adultos observaron atentamente, todavía sin saber qué creer. Pero cuando Kiri señaló a Jack y gritó, «Ese es mi papá». Nadie se rió. Ellos solo se quedaron mirando. El mismo humano al que temían había hecho lo que ninguno de ellos podía hacer. Había resucitado a un niño de la muerte. En el pozo del pueblo,
Un grupo de madres se acercó al LRA. Escuchamos la verdad, dijo uno. ¿Es realmente él? El LRA asintió. Sí, él la salvó. Los demás guardaron silencio. Entonces uno sonrió. Tienes suerte. La mayoría de nosotros no hubiéramos sobrevivido a ese dolor. Otro añadió, no es uno de nosotros, pero quizá esté destinado a serlo. Esa noche, Kiri se sentó entre LRA y Jack, sosteniendo una de sus manos en cada una de las suyas. Ella miró a ambos con sus ojos muy abiertos. Quiero a ambos, dijo ella. Mamá y papá. LRA sonrió entre lágrimas. Jack parecía aturdido. Pero en realidad no soy tu papá, dijo. Kiri apoyó la cabeza en su brazo. Lo eres para mí. LRA miró a Jack y susurró, tiene razón. Él se giró hacia ella lentamente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo, dijo Lra suavemente. No te vayas fuera de la casa. Aún permanecía la pequeña tumba bajo el árbol llorón. Pero ahora, en lugar de tristeza, contenía algo más. Esperanza. A su lado aún crecía una única flor azul. Y al lado de la flor, alguien había colocado una pequeña talla de madera. 3 figuras, una madre, un niño y un humano. Habían pasado 3 días desde que Kiri fue devuelto a su madre. El sol ahora calentaba el pueblo después de semanas de tormentas, y el viento frío se había suavizado hasta convertirse en una suave brisa. Los pájaros volvieron a cantar. Lra sonrió otra vez y Kari rió otra vez. Pero Jack se estaba preparando para irse. Se paró cerca del borde del bosque, apretando la correa de su bolsa de viaje. Miró hacia atrás al pueblo, las pequeñas casas, los caminos de piedra, los niños jugando. Y en la pequeña casa donde vivían LRA y Kiri. Se había quedado bastante tiempo. Pensó. Este no era su mundo. Esta no era su gente. Él había hecho su parte. Ahora era el momento de irse. Pero en lo más profundo, algo dolía. De regreso a la casa, Kiri miró por la ventana y lo vio. Ella dejó caer su juguete y corrió hacia su madre. Mamá, papá se va. Lra se quedó quieta por un momento. Ella sabía que esto iba a pasar. Aún así, dolía. Kiri le agarró la mano. Tenemos que detenerlo. Corrieron por el pueblo llamándolo por su nombre. Los aldeanos observaron cómo la niña y su madre perseguían al humano que una vez habían temido. Jack escuchó pasos detrás de él. Se giró y se quedó congelado. LRA se quedó allí sosteniendo la mano de Kir, ambos sin aliento. ¿No ibas a despedirte?, preguntó ella. Jack sonrió suavemente. No quería que fuera más difícil de lo que ya es. Kiri corrió a sus brazos, con lágrimas en los ojos. Por favor, no te vayas. Tengo que hacerlo, pequeña. No pertenezco aquí. Sí, lo haces, exclamó ella. Tú perteneces con nosotros. Jack la abrazó fuerte. Sus ojos se encontraron con los del Ra por encima de la cabeza de Kir. La salvé. Eso es todo lo que vine a hacer. El LRA dio un paso adelante. No, dijo ella suavemente. Hiciste más. Jack levantó una ceja. No solo la salvaste. Ra dijo, me salvaste también. Ella bajó la mirada y luego volvió a mirarlo. Me moría, Jack. Todos los días. Sonreí para los demás, pero por dentro ya estaba en la tumba con ella. No sabía qué más hacer, susurró Jack. Pero lo lograste. La cargaste. Le diste calor, alimento, amor. Te llama papá y lo dice en serio. A Jack se le hizo un nudo en la garganta. El LRA metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Un anillo de plata con forma de hoja. Era de mi esposo, dijo. Murió en la última guerra. Nunca pensé que se lo volvería a dar a nadie. Se lo puso en la mano a Jack. Pero quiero que lo tengas. Jack lo miró, atónito. ¿Qué significa esto? Él preguntó. El LRA respiró hondo. Su voz temblaba. Significa que si te quedas, nunca volverás a estar solo.
Kiri extendió la mano y agarró ambas manos. Sé mi papá de verdad. Jack la miró y luego miró a LRA. Todo dentro. Él quería decir que sí, pero dudó. ¿Estás seguro? No soy de tu mundo. Soy diferente. El Ra sonrió. Entonces es perfecto. Crecerás sabiendo que el amor no importa las especies. Una pausa. Entonces Jack asintió. Me quedaré. Kiri gritó de alegría y lo abrazó fuerte. Ra dejó escapar un suspiro tembloroso. El dolor en su pecho finalmente se rompió como un vidrio bajo la luz del sol. Esa noche, los aldeanos se reunieron. Se encendió un fuego en el centro de la plaza. Se compartió la comida. Música reproducida. Recibieron a Jack, no como a un extraño, ni como a un forastero, sino como a uno de los suyos. Un viejo narrador levantó una copa y dijo, al hombre que devolvió lo perdido. Todos aplaudieron. Ra se sentó al lado de Jack y sus manos se tocaron. Kiri bailó alrededor del fuego, riendo más fuerte que nadie. Más tarde, bajo las estrellas, Jack se paró junto a la pequeña tumba bajo el árbol llorón. Colocó una pequeña talla de madera sobre la piedra. Kiri sonriendo y sosteniendo las manos de sus padres. Ra se acercó a él. Podemos dejarlo aquí, dijo como un recordatorio no de la muerte, sino de lo que volvió a la vida. Jack asintió. Le susurró a la tumba. Ella está a salvo ahora. Entonces Ra tomó su mano y lo miró a los ojos. Salvaste a mi hijo, dijo suavemente. Así te salvaré de la soledad de la que nunca hablaste. Jack cerró los ojos y por primera vez en años se sintió en casa.